Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a estar compartiendo este estudio que está basado en la epístola de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Santiago capítulo 1 y estamos viendo con la ayuda de nuestro Dios el versículo 1. Vamos a estar abriendo allí nuestras Biblias y podemos decir lo que hemos visto hasta ahora. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Estuvimos presentando al autor de la epístola y hemos concluido que es el hermano del Señor Jesús, el que le seguía en edad. Él era el mayor, después el que le seguía era Santiago, y él, que era con un pasado de incredulidad, a pesar de haber sido hermano de Jesús, haberse criado, jugado con él, vivido bajo el mismo techo, no creían en él sus hermanos. Pero vamos a ver que tuvo un encuentro con Cristo, con Jesús resucitado. Nos dice 1 Corintios 15:7, y ahí él se convierte en un creyente, cristiano, en un hijo de Dios. Y estuvimos viendo esa maravillosa transformación, no solamente que Santiago, al ver al Cristo resucitado, su hermano, pudo no solamente creer como Salvador, sino ser un discípulo en primer lugar, pero después comenzar a crecer como un hombre de fe y llegar a ser una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que se formó justamente allí. Junto con Pedro, Juan, Santiago eran las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. ¡Qué impresionante testimonio! ¡Qué impactante transformación! Así que hablamos del autor. Pero también estuvimos hablando cómo él se presenta. Dijimos cómo lo presentamos. ¿Quién es el autor? El hermano del Señor. Ahora él se presenta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se presenta como siervo, que estuvimos viendo el domingo pasado. Esa palabra siervo en el original griego es doulos, que significa que era un siervo por amor. Cuando el siervo pagaba la deuda del préstamo que le habían hecho, al sexto año, en el séptimo, quedaba libre. Pero él podía elegir, por amor a su amo y a la familia de su amo, quedarse como esclavo por amor para siempre. Ya no podía ser más libre. Y así que, si el siervo tomaba esa decisión de ser esclavo por amor para siempre, debía llevarlo ante los jueces su amo. Él lo debía hacer público, era un acto público, y se le horadaba la oreja contra la puerta con una lesma. Y de esa manera quedaba la señal visible de que él era un siervo por amor. Y esa fue la decisión que Santiago tomó después de haber conocido a Jesús, ahora no solamente como su hermano, sino como Señor. Vamos a estar viendo hoy, con la ayuda de nuestro Dios, qué concepto tenía Santiago acerca de Jesús ahora. Y vamos a ver, ya hemos visto Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me gustaría detenerme en esa parte, porque él es un siervo por amor, un doulos, dice, de Dios. Ahora Santiago seguramente siempre creyó en Dios, en Jehová, en el triuno Dios de los hebreos. Pero nunca, hasta poder tener esa conversión a Cristo, podía llamarse
siervo de Dios, pero dice, y del Señor Jesucristo. Observen cómo lo llama ahora aquel que es su hermano en la parte humana, pero ya no es un simple hermano humano como tenía él de la sangre, en el aspecto de compartir la misma madre, sino él lo llama Señor, y del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo llama Santiago ahora a Jesús? Lo llama Señor. Ahora, ¿qué significa esta palabra Señor? Es la palabra griega, y si lo podemos buscar, es la palabra Kyrios en griego. Señor en griego es Kyrios, y significa suprema autoridad, significa soberano, significa dueño, significa propietario, amo. ¿Qué le dice él en esta introducción acerca de Jesús? Que él es el Señor, el Kyrios, el soberano, el dueño, el propietario y el amo de su vida. Qué tremenda declaración de Santiago, y cómo marca la diferencia con respecto a su hermano. Por eso tal vez él no se quiere poner como hermano de Jesús, porque cuando él conoce la dimensión de quién es Jesús verdaderamente, él es el Señor. Él está reconociendo a Jesús, su hermano, como el Señor, el soberano, el dueño de todo, el propietario de su vida, su amo. Y es algo maravilloso. Ahora, nosotros podemos decir, por ejemplo en Lucas, qué importante es esta declaración de Santiago. Nosotros también somos, si conocemos a Cristo como Salvador, somos salvos por su gracia. Pero en Lucas capítulo 6 vamos a encontrar una pregunta que hizo Jesús, que tiene que ver con este concepto. Lucas 6, versículo 46. Y Jesús va a decir, mientras estaba en la carne, vivo todavía, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, Kyrios, y no hacéis lo que yo os digo? Una contradicción. A veces nosotros, como creyentes, tenemos la costumbre de decir sí porque el Señor, sí porque el Señor, porque el Señor. Vivimos con el Señor en la boca. Pero para usar esa expresión, Señor, Kyrios, estamos diciendo, como dice Jesús, tenemos que hacer lo que yo te digo. Debemos habernos puesto como Santiago y decirle, Señor, y diciendo esa palabra estoy diciendo, tú eres mi propietario, tú eres mi amo, yo hago lo que tú quieras, lo que a ti te agrade. Por eso puedo llamarle Señor. Y no hay nada más sabio en la introducción del libro de Santiago que él se presenta como el esclavo por amor, dulos. ¿Por qué? Porque su Señor, su amo, es el Señor, Kyrios. Él reconoce a Jesús como el Señor. Ahora, observen, para un judío tenemos que entender qué difícil que era para un judío reconocer a Jesús como el Señor de señores, el soberano del universo. Y, por ejemplo, observen, les quiero mostrar otro ejemplo en Hechos capítulo 9. En la conversión de Saulo de Tarso, que era un fariseo estricto,
iba con las cartas rumbo a Damasco, había salido de la frontera de Israel para perseguir a los cristianos. Y en ese camino a Damasco, dice en el Hechos 9, vamos a leer en el versículo 3, sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le va a presentar Jesús como el Dios de gloria. Una luz lo rodeó, más potente que el sol. Y dice el versículo 5, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Esa palabra que él utiliza es la misma palabra de Santiago, Kyrios. ¿Quién eres, soberano? ¿Quién eres, dueño de todo, propietario? Le dice Señor a esa voz, porque no sabe quién es. Y dice: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Jesús es Señor. Kyrios. Ahora, cuando uno conoce a Jesús y sabe que Jesús es Señor, lo primero que debemos hacer es la pregunta de Saulo, que acaba de tener un encuentro con Cristo, dice en el versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En la versión 60 dice, la pregunta de Saulo nos dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Primero es: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el Señor, Señor de señores. Y cuando decimos esa expresión, Señor, estamos diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta de Saulo de Tarso, que acaba de ser humillado por la gloria de Dios. Tiene un encuentro personal con Jesús. Está quebrantado, está ciego y pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, las palabras tienen mucho significado. Volviendo a Santiago, entonces cuando entendemos un poquito el idioma original, tenemos un aspecto mayor, una profundidad de lo que está diciendo en esa presentación en el versículo 1. Santiago, ¿cómo se presenta? Santiago, siervo de Dios y del Señor, Kyrios, pero después dice, ¿Señor qué? Jesucristo. Señor Jesucristo. Y esa expresión, Jesucristo, implica, ese nombre combinado, la doble naturaleza de Jesús. No solamente le está diciendo que Jesús es Señor, esa combinación, vamos a analizarla, esas dos partes del nombre, Jesús, Jesucristo, es Jesús y Cristo, ¿no? En primer lugar, la palabra Jesús, como todos conocían a Cristo cuando Él vino a la tierra como Jesús, con su nombre, ¿no? Él era Jesús. Ese nombre Jesús es una transliteración del nombre hebreo Yeshua, Josué, que significa Jehová es salvación. Josué significa Jehová es salvación. La extracción a la literación, de la transliteración, de la palabra hebrea es Jesús, de la palabra Josué del Antiguo Testamento en hebreo. Y entendemos claramente en Mateo 1:21 que cuando le ponen ese nombre, vamos a verlo allí, por mandato del ángel a María, su nombre tiene directa relación con lo que iba a ser su principal objetivo en la tierra, cuando Él se va a hacer carne como cada uno de nosotros.
El Dios eterno va a tomar forma humana y su nombre será Jesús. ¿Qué dice Mateo 1:21? Está hablando el ángel y le dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, de Yeshua, del hebreo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Entonces Santiago, al decir Jesucristo, está diciendo no solamente Él es Señor, Kyrios, es Jesús, Salvador, pero está diciendo es mi Salvador. Y la segunda parte de la palabra Jesucristo, que está compuesta por Jesús y Cristo, en segundo lugar, esa palabra Cristo o Christos en griego, y equivale a Mesías, el Mesías en lo que es el Antiguo Testamento, en hebreo. ¿Qué esperaban los judíos? Esperaban su Mesías. En griego, Mesías es Cristo, el ungido. Entonces él está declarando en esa introducción que yo soy siervo, esclavo por amor de Dios el Padre, de Jesús que es Señor, mi Señor, que Él es mi Salvador y que Él es el Mesías, el ungido de Dios. Está declarando todas estas cosas en esas palabras de presentación. Fíjense en Juan, capítulo 1, versículo 41. Entonces, ¿qué significa Cristo? Significa Mesías en griego. Y la Biblia se explica a sí misma. Y fíjense en Juan, capítulo 1, versículo 41, dice la palabra de Dios. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Cuando tiene un encuentro con Jesús, le dice, hemos hallado, este es Andrés, el primero que tiene un encuentro con Jesús, y él dice, ¿sabes? Hemos hallado al Mesías que esperaba Israel, al ungido, que traducido al griego, ¿qué es? Christos, Cristo. Ahí está. Y eso es lo que está declarando, literalmente, Santiago. Entonces, cuando él se presenta, Santiago se presenta como siervo, doulos, esclavo por amor, de Dios, del Señor, y Dios, Jesucristo, Salvador y Mesías ungido. Ahora, fíjense, en la época que les tocó a ellos, cuando Jesús estuvo, fíjense la actitud que tenían los líderes hacia las personas que podían llegar a reconocer a Jesús como el Mesías. En Juan capítulo 9, versículo 22, había una prohibición hecha por los líderes judíos a cualquiera que pudiera reconocer a Jesús como Mesías. Fíjense, en Juan 9, 22 dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Cualquiera que confesara a Jesús como el Cristo, los líderes te expulsaban de la sinagoga y no te podías congregar, no podías escuchar la palabra de Dios jamás. Esa era la prohibición que ellos habían puesto, usando su poder.
líderes perversos, incrédulos, que aquel que reconocía lo que está reconociendo Santiago, Jesús Salvador, Cristo, el ungido, el Mesías de Dios, fuera expulsado de la sinagoga. Vamos a volver entonces a Santiago nuevamente. Es hermoso ver cómo Santiago está declarando, podríamos decir que este versículo 1:1 es una declaración de fe de Santiago, el hermano del Señor. Él se considera siervo de Dios, siervo por amor, del Señor, y lo presenta como el Señor, el soberano, el dueño, el amo de su vida, el Kyrios, de Jesucristo, que es su Salvador, que él lo reconoce como Mesías, enviado de parte de Dios a su pueblo, Israel, y a las demás naciones del mundo. Ahora vamos a hablar un poquito de los destinatarios de la epístola. Lo vemos en el versículo 1, dice, la segunda parte, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de la epístola? Claramente estamos hablando de judíos, porque Santiago utiliza a las 12 tribus. A las 12 tribus. ¿Las 12 tribus de qué? De Israel. Ahora, es notable e interesante comprender que él, siendo quien era, no porque era hermano del Señor, sino por lo que era como hombre de Dios, apóstol, y siendo uno de los referentes y columna de la iglesia en Jerusalén, de los capos, digamos, de los que más encumbrados estaban, que tenían el ministerio a los judíos, fuera el que escribe esta carta a ellos. ¿Por qué? Porque era un hermano reconocido en las Escrituras como referente y como columna de la iglesia. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder para enviar, inspirado por el Espíritu Santo, esta epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Les quiero mostrar en Gálatas, vamos a leer un pasaje que ya lo hemos visto, pero repasar, porque él es el autor de esta epístola. Gálatas 2, versículo 2:9. Gálatas 2, versículo 9. Nos dice la palabra de Dios. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, este es Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles, observen, y ellos a los de la circuncisión. ¿A qué se refiere con lo de la circuncisión? Son los judíos. Los que practicaban la circuncisión eran los judíos. Entonces, claramente, Pablo explica en ese versículo que Jacobo, Santiago, tenía el llamado, junto con Pedro y Juan, a lo de la circuncisión, o sea, a los judíos. Entonces, es claro que esta carta la escriba Santiago, siendo que él es llamado a los de la circuncisión, a los judíos, y de ahí también tiene toda la autoridad espiritual y peso para escribir esta epístola, que va a ser dirigida justamente a los judíos. Vamos a analizar un poquito esa palabra que dice Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. Por supuesto que es
tenemos que entender un poco, si yo le dijera, ¿por qué Santiago dice a las 12 tribus? ¿Eh? Son 12. Claro, pero si nosotros queremos, digamos, hilar fino, en el momento que Santiago escribe esta epístola, en el año 922 del reinado de Salomón, el reino se va a dividir entre el reino del norte, las 10 tribus que se va a llamar Israel, y las 2 tribus del sur que se va a llamar Judá. ¿Está bien? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. En el año 722, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad por el imperio asirio a Nínive. Y esas 10 tribus del norte, llamado Israel, cuando regresaron de la cautividad, volvieron mezclados como judíos, ¿se entiende? Ya no eran puros, se habían mezclado con otras naciones y se instalaron en el territorio, pero ya no eran judíos puros, eran judíos mezclados. Podemos decir que las 10 tribus del norte, después de haber sido llevadas a la cautividad bajo el imperio asirio, los que retornaron prácticamente desaparecieron, las 10 tribus del norte. Lo que quedó de esas tribus mezcladas son los que, cuando Jesús estaba, eran llamados los samaritanos. Por eso los judíos, los del sur, con los samaritanos, no se querían y ellos los consideraban impuros, no eran considerados judíos puros. Entonces, si hilamos fino, entonces no estaban las 12 tribus, por decirlo de una forma, literalmente hablando. Pero ¿a qué se refiere entonces cuando Santiago dice las 12 tribus? Se está hablando entonces de la totalidad de Israel. Y lo que él dice a las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. La dispersión habla que están fuera de Palestina, no están en Israel. Son todos los desterrados, son todos los que salieron de la tierra de Israel y están diseminados, dispersados, de ahí viene la palabra, por el mundo. Entonces esta epístola está escrita a la totalidad de Israel en todo el mundo. Y también podemos afirmar que está hablando a judíos cristianos. Judíos cristianos, convertidos a Cristo, salvos. Esta carta está escrita para cristianos, creyentes. Si nosotros analizamos la evidencia interna de la carta, vamos a encontrar que se menciona la palabra hermanos, Santiago la utiliza 18 veces en 5 capítulos. Entonces podemos afirmar que la carta no es una argumentación para un judío que no cree, para que crea, sino para hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían conocido como Santiago a Jesús como Salvador, como Señor, como Mesías, como él lo declara en el versículo 1. ¿Se entiende? Destinatarios entonces a la totalidad de Israel que estaban dispersados fuera de Palestina o de Israel en distintos lugares del mundo. Y termina el versículo 1 diciendo saludos o salud. Esa palabra que se utiliza también allí está hablando de un saludo, ¿no? Un saludo, podríamos traducirlo en vez de decirnos salud, al gran pueblo argentino, salud. Es un saludo y significa que estén bien,
que estén bien. Ese es el deseo a los que Santiago les escribe, a los israelitas que están diseminados fuera de la tierra de Palestina, en todo el mundo. Les dice: espero que estén bien. Esa es una expresión de saludo. Ahora, vamos a comenzar hoy con el versículo 3, porque es importante. Estos judíos cristianos que estaban dispersados por distintos lugares del mundo, indudablemente no la estaban pasando bien. Había mucha persecución sobre los judíos. Entonces, una de las cosas que ellos estaban atravesando eran momentos de pruebas difíciles. Y vamos a ver y hablar a partir del versículo 2. Miren lo que dice Santiago. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la prueba? Tened por sumo gozo, hermanos míos, ¿ven la expresión hermanos míos? El que os halléis en diversas pruebas. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el propósito de las pruebas. Santiago nos va a plantear a partir del versículo 2 cuál es el propósito de las pruebas. Si uno les preguntara a ustedes, ¿a quién le gustaría ser y recibir la bendición de parte de Dios? ¿Quién levantaría la mano? A ver, vamos a un ejemplo acá. ¿Quién quiere que Dios lo bendiga? A ver. Levanten si no. Ahora, creo que todos levantaríamos la mano. Es lo que esperamos, es lo que anhelamos de parte de Dios. Bendición. Hay muchas predicaciones que hablan de la bendición, ¿no? La prosperidad económica, financiera. Pero si uno dijera, ¿quién quiere pruebas? ¿Quién está pidiendo por prueba en este momento? ¿Quién está rogándole a Dios que le envíe unas pruebas a su vida? ¿Quién levantaría la mano? Cuando nosotros hablamos de la palabra prueba, estamos hablando de algo que ya no nos gusta mucho. No nos cae simpática la palabra prueba, ¿no? ¿Quién quiere pasar por prueba? Es como cuando uno va a un curso y te decían, bueno, estaba el profesor, saquen una hoja. Vino la prueba. Pero no dijo nada, pero no estaba preparado, pero ¿por qué no nos avisó? Porque yo hubiera estudiado. Yo le dije que lean la carpeta. Saquen una hoja. Viene la prueba. Y siempre esta palabra está hablando de algo que a nosotros, en lo natural, no nos agrada y no queremos. Cuando nos toca pasar por pruebas, si somos sinceros, reconocemos que oramos, la primera oración que hacemos a Dios es: Señor, sacame de esta prueba, quítame esta prueba. ¿Se entiende? Nadie lo pide cuando viene, nadie quiere recibirlas, más bien, sacame rápido de esta situación que no me agrada. Pero Santiago, miren cómo comienza en el versículo 2. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. O sea, yo me tendría que poner gozoso cuando Dios me está enviando pruebas. ¿Se entiende? Y cuando Dios te manda prueba, uno no está gozoso. Está enojado. Está entristecido. No tiene gozo. No es lo natural, ¿no es cierto? Y como ya hemos dicho, pedimos a Dios que nos saque rápido de esa situación. Ahora, ¿por qué Santiago dice un imperativo? Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Yo no sé cuál prueba tal vez estás pasando en este momento en tu vida.
Puede ser una prueba de salud, una prueba financiera, una prueba emocional de una pérdida, diversas, multiformes pruebas que Dios puede y envía a nuestra vida. Si pensamos en las pruebas como si fuera una persona y viene a golpear, anda, fíjate quién es. Hola, soy la prueba. ¿Me quieren recibir? No. Anda, viste, enfrente. Anda a golpear allá. Si nosotros lo pudiéramos personificar y viniera la prueba en forma humana, la idea de Santiago que nos da es que nosotros debemos recibir a la prueba con gozo. Como si es una persona a quien vos querés recibir, querés compartir, sabés que va a ser algo bueno para tu vida, un amigo. Uno a la prueba no la ve como un amigo, sino lo ve como un enemigo, que no queremos que nos llegue a nuestra vida. Estamos mal predispuestos para recibir las pruebas. Y Santiago nos dice, tienen que tener sumo gozo. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Tenemos que recibir la prueba con gozo. Primero, porque viene de Dios. Y es muy interesante, ¿no? Con sumo gozo está hablando de nada más que gozo. No tenés que estar amargado, entristecido, enojado, cuestionando a Dios por qué esta situación, por qué esta circunstancia me está pasando esto a mí, que no lo merezco. Uno se victimiza frente a la prueba, porque no entiende cuál es el propósito de la prueba. Ahora, si vos, cuando salís afuera, están golpeando y te dice, ves algo que va a ser bueno, y alguien que vos apreciás, pasá, vení, te abro las puertas, entrá, sentate, instalate, vamos a compartir, vamos a disfrutar, esa es la idea. Recibirla con gozo es decirle, mirá, viene de Dios, tiene algo bueno, lo voy a aceptar como parte de lo que Dios quiere que yo tenga en mi vida. Les quiero mostrar un ejemplo en Mateo 25-21, que es recibir las pruebas con gozo. Mateo 25, versículos Mateo 25, versículo 21. Observen lo que dice esta parábola. El Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Observa, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. La idea es darle la bienvenida a la prueba como un amigo que trae algo positivo para vos. No te mal predispongas. Cuando escuchás la palabra prueba ya empieza uno a cambiar la cara y empieza a decir algo malo va a venir. Prueba es malo, prueba es dolor, prueba es pérdida, prueba es sufrimiento. Entonces uno tiene que predisponer su mente entendiendo cuál es el propósito de la prueba y decirle, entrá, vení con gozo, porque viene de parte de Dios. Recibilo como un amigo, no como alguien que no quieras que llegue a tu vida. ¿Se entiende? Porque eso
va a hacer que cambie tu actitud hacia la prueba, tu perspectiva de la prueba, y vas a ver la bendición que Dios quiere darnos. Vamos a ver el proceso de aprendizaje de la prueba. Pero ahora estamos viendo simplemente cuál debería ser nuestra actitud mental, predisponernos para recibir con gozo la prueba que Dios nos envía. Hay un ejemplo en la palabra, lo dijo el Señor Jesús en Juan 16:20. Vamos a ver. Juan 16:20. ¿Lo tienen allí? Vamos a leer el versículo 20. Dice así el Señor Jesucristo: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, observen, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Está hablando de cuando Él muriera, la actitud que el mundo iba a festejar su muerte, y ellos iban a estar tristes, pero ¿qué iba a pasar después? Esa tristeza, cuando lo vieran resucitado, se iba a convertir ¿en qué? En alegría, en gozo dice la versión 60. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esa es la actitud que debemos tener frente a la prueba. Recibirla con gozo. Es el resultado que quiere producir Dios en nuestra vida. Y después dice el versículo 21, ilustrándolo: cuando la mujer está por dar a luz, tiene aflicción. Las que son mamás saben, la que tiene dolor de parto, la que no, está bendecida, le sacaron la maldición. Pero normalmente una mujer tiene dolores de parto y le duele muchísimo. Yo no lo puedo entender, simplemente lo describo. Cuando la mujer está por dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. El fruto de ese dolor, es tan grande la alegría y el gozo, que ya el dolor pasó a una segunda instancia, ya ni me acuerdo. Cuando la madre, después de pujar, quién sabe por qué tiempo, y de poner todo, y de quedar exhausta y con dolor, le traen al bebé en sus brazos y ella lo puede ver, el fruto, sonríe, no se acuerda de todo lo que tuvo que padecer en el proceso del parto. ¿Por qué? Porque hay una vida, porque hay un fruto, porque hay un resultado, hay una vida que ella puede ver, palpar y disfrutar. Y ella dice, valió la pena. Todo el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la transpiración, el agotamiento, porque acá está lo más hermoso que pude ver, mi hijo con vida, y lo tengo en mi brazo. Eso es lo que dice el Señor. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nadie quiere pruebas. Las pruebas tienen su precio, pero tienen su recompensa, su bendición, y después de pasar por ese es el punto, el proceso de la prueba, que a veces es complicado, al final, ¿qué va a pasar? Va a producir gozo, gozo, gozo en tu vida. Gozo en tu vida. Fíjate, vamos a ver un pasaje más. Romanos 5:3.
es muy importante comprender la palabra para que Dios pueda cambiar nuestra mente y nuestra actitud mala a veces hacia las cosas que Dios quiere. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Cada cosa que Dios envía a nuestra vida va a producir algo bueno, algo de bendición, algo que va a transformar tu vida, Dios, tu corazón a través de esa prueba. No vas a ser el mismo. Por eso cuando la prueba golpee, dice Santiago, hermanos míos, os ruego que reciban con todo el gozo del mundo las pruebas que quieren venir a su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito bendito y glorioso a través de ellas. Entonces, es como cuando te decían te tenés que vacunar. Hay gente que le tiene terror y pánico a la vacuna, se desmaya. Pero cuando uno ve, te dice, pero es un pinchacito nomás, pero sabes los beneficios, pero sabes lo bueno que es esto, sabes los beneficios que te va a traer a tu vida. Es un segundo para protegerte de la muerte. Entonces vos decís, bueno, pongo el brazo, ya cambia la actitud. Eso es lo que Santiago quiere producir en sus lectores. Que no vean a la prueba como un enemigo, sino como un amigo que viene, que debe ser recibido con alegría, porque Dios trae algo grande, algo bueno, algo positivo para mi crecimiento y mi vida espiritual. La verdadera razón y la verdad es que si uno no es probado y no tiene prueba, no crece. Y si no crece, no cambia. Y si no cambia, queda espiritualmente detenido en la carrera cristiana. No es algo que le vamos a pedir a Dios. Señor, mandame prueba, pero si vienen, no pongas la cara fea, no te pongas a la defensiva, no le cierres la puerta, no luches, no te empaques, no te enojes, no cuestiones. Sabés que viene de Dios y que Dios tiene algo bueno, glorioso, por medio de la prueba que Él va a enviar a nuestra vida. Así que vamos a desarrollar, con la ayuda de nuestro Dios, en estos domingos, el propósito de la prueba. Yo creo que lo necesitamos todos conocer, entender en profundidad, para que podamos ser cristianos maduros, para poder crecer, para poder cambiar, para poder parecernos a Cristo. Y una de las cosas que Dios va a utilizar para transformar nuestra vida serán y son las pruebas. El tema es que yo no entiendo el propósito y por eso no le quiero dar la bienvenida. Lo veo como algo feo, enemigo. Y Dios dice esta noche, abrirle la puerta con gozo. Déjalo entrar, déjalo que haga su obra. Confía en mí. Yo tengo un propósito glorioso para tu vida. Y espero que esta introducción del tema y el desarrollo los domingos posteriores pueda llenar de luz Dios nuestro corazón y nuestras mentes para que podamos comprender qué es lo que Él quiere de nosotros. Y tal vez hoy que no entendés lo que te está pasando, estás en oscuridad, estás en tristeza, estás con falta de luz, estos estudios puedan abrir, me incluyo, nuestro entendimiento para comprender el propósito de las pruebas. Así que hermanos, les agradezco por haber compartido este estudio de Santiago, que Dios bendiga sus vidas
y estaremos el próximo domingo ahí compartiendo nuevamente el estudio.